Hemos visto los principios relevantes de la Reforma y su influencia en la Iglesia hoy. Vimos el sacerdocio universal de creyente, es lo que hemos visto este mes. La Iglesia reformada, siempre reformándose, que fue el mensaje de la semana pasada, debe hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Y dijimos ahí que no es reformar por reformarse, sino que tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Y hoy día veremos la reforma debe continuar, la urgencia de volver a la palabra del Señor. Amén. Y aquí tengo el primero, el segundo mensaje. Aquí estamos y en conclusión vimos la semana pasada que debemos recordar que la Iglesia reformada siempre se reforma por la palabra de Dios y debemos estar en constante autoexamen de la palabra de Dios como un espejo. También vimos a través del pasaje de Mateo capítulo 15, versículo 1 al 2 y del 7 al 20, que fuimos desafiados a examinar nuestras vidas. ¿Ya? Y hoy día vamos a ver la reforma debe continuar, la urgencia de volver a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Bien, a modo de introducción, hermanos, hoy nos encontramos aquí para reflexionar sobre un tema de gran importancia para la Iglesia. La necesidad de que la reforma deba continuar. Y esto estamos partiendo de la base que no fue solamente un hito histórico, ya que nosotros vimos la semana pasada que la reforma es el móvil que nos lleva a Dios, porque el hombre se conforma, ¿cierto? El hombre siempre se conforma a su estado, se conforma y dice, no, si estamos bien, déjenos aquí nomás. Pero la palabra de Dios en Romanos 12.1 dice, en Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, ¿cierto? Sino transformaos. Y esa transformación es una reforma. Y esa reforma es volver hacia las Escrituras. Así que tenemos la necesidad de que la reforma continúe. Durante la reforma protestante del siglo XVI fue un movimiento que transformó profundamente la Iglesia. La transformó y que sentó las bases para entender la fe de acuerdo con la palabra de Dios. A través de un enfoque en la Escritura, hermanos, los reformadores magisteriales, Lutero, Calvino, Zwinglio y muchos más, buscaron corregir los errores doctrinales y prácticos que se habían infiltrado en la Iglesia. Durante la época de la Reforma hubo varias enseñanzas y prácticas en la Iglesia que los reformadores consideraron erróneas y que buscaban corregir. A continuación mencionaré algunos ejemplos de los errores doctrinales que había en la Iglesia. Número 1, dígalo, venta de indulgencias. Una de las críticas principales de Martín Lutero y otros reformadores fue el abuso de las indulgencias. La Iglesia Católica Romana enseñaba que las indulgencias eran una forma de perdón de los pecados y se vendían a cambio de dinero. Esto llevó a una mentalidad de comprar la salvación. Y eso amén.
La segunda doctrina fue el papado y la autoridad papal. Los reformadores cuestionaron la supremacía y la infalibilidad del papado. Yo pregunto, ¿de dónde viene? ¿Es bíblico el papado? No es bíblico. Son prácticas paganas. Reconocieron que solo la palabra de Dios es infalible y tiene autoridad suprema sobre la iglesia. Rechazaron la idea de que el Papa y la jerarquía eclesiástica tenían la última palabra en asuntos de fe y práctica y enfatizaron el sacerdocio de todos los creyentes y la accesibilidad directa a Dios a través de Cristo. Gloria a Dios. Tercera doctrina que corrigieron los reformadores, las tradiciones humanas. La iglesia medieval estaba llena de tradiciones y prácticas que no tenían una base sólida en las Escrituras. Los reformadores buscaron volver a la enseñanza y a la práctica bíblica, gloria a Dios, cuestionando y rechazando aquellas tradiciones que no estaban en consonancia con la palabra de Dios. Esto incluía prácticas como la veneración de reliquias, la oración a los santos y la adoración a las imágenes. Eso es tradiciones humanas. Cuarto, la doctrina de la justificación por los méritos. A menudo asociada con la teología católica romana tradicional, pero también esta doctrina también se ve en la iglesia pentecostal. Sostiene que la justificación ante Dios se logra mediante una combinación de gracia divina y de obras humanas. La iglesia de enfrente, la iglesia adventista, justamente en su teología es así. Ellos mezclan la combinación de la gracia divina con las obras humanas. Según esta doctrina, la gracia de Dios es necesaria para la salvación, estamos de acuerdo, pero aquí no, donde también se requiere la cooperación y participación activa del individuo a través de buenas obras. Pregunto yo, hermanos, ¿ustedes esto, aparte de que la Iglesia Católica Romana cree en esto, ustedes lo han visto dentro del evangelicalismo? ¿Dentro de la Iglesia evangélica? Sí, hermanos. Ahora, en contraste, durante la Reforma Protestante, los reformadores argumentaron que la justificación ante Dios se basa únicamente en la fe en Jesucristo y sus méritos. Gloria a Dios. Y no en las obras humanas. Martín Lutero, en particular, enfatizó la doctrina de la justificación por la fe sola, llamada sola fide, como uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. La quinta doctrina que corrigieron los reformadores, dentro de muchas, fue la autoridad de la Iglesia sobre las Escrituras. ¿Qué es lo que decía la Iglesia Católica Romana o la Iglesia Universal hasta el siglo XV? Decía que ellos tenían la supremacía sobre las Escrituras. Durante la época de la Reforma, la cuestión de la autoridad de la Iglesia sobre las Escrituras fue objeto de debate y conflicto. La Iglesia Católica Romana sostenía la autoridad suprema de la tradición y el magisterio. Eso es importante entender, que hasta el día de hoy la Iglesia Católica Romana, ellos basan su autoridad en las Escrituras, pero más la tradición y el magisterio, vale decir, los maestros bíblicos, la enseñanza autorizada de la Iglesia, junto con las Escrituras. Según esta perspectiva, la Iglesia tenía la autoridad para interpretar y definir el significado de las Escrituras. Y esto, hasta el día de hoy, la Iglesia Católica Romana lo conserva. Pero a diferencia, nosotros los protestantes, nosotros sabemos que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no tiene
lo tiene un colegio, lo tiene colegiados que la interpreten ella solamente, sino que la Biblia se interpreta a sí misma y la Biblia es de interpretación privada, pero a la vez también es de interpretación pública. Gloria al Señor. En contraste, los reformadores argumentaron por la supremacía de las Escrituras como la única autoridad final en asuntos de fe y de práctica, hermanos. Martín Lutero, por ejemplo, defendió el principio llamado sola escritura, solo las Escrituras, como uno de los pilares de la Reforma. Según este principio, la Biblia es la máxima autoridad normativa y debe ser el estándar por el cual se evalúan todas las doctrinas y las prácticas. Gloria al Señor. Estos son solo algunos ejemplos, hermanos, de las enseñanzas erróneas que los reformadores buscaron corregir. Amén. Hay muchas más, pero estas son las principales. Su objetivo principal, hermano, era volver las enseñanzas claras y fundamentales de las Escrituras y restaurar una comprensión y práctica bíblica de la fe cristiana. Gloria al Señor. Amén. En nuestra exposición de hoy, hermanos, basada en un texto bíblico que es Romanos capítulo 1, por favor lo buscamos, capítulo 1, versos 16 al 17, exploraremos 3 puntos claves que nos ayudarán a comprender por qué la reforma debe continuar. La reforma debe continuar, hermanos. Aleluya. La reforma debe continuar. Y vamos a leer esta palabra de Dios. La vamos a leer en voz alta, por favor. Todos juntos. Romanos 1, 16 al 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre bendito de Jesús, te damos gracias por esta tu palabra. Señor, entendemos que el movimiento de reforma fue un movimiento histórico y fue un movimiento falible. Pero Señor, entendemos que la reforma la haces tú. Porque dice tu palabra: volveos a mi reprensión y os haré saber mis palabras. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante de espada de doble filo. Señor, que penetra nuestro corazón, las tuétanos del corazón, nuestra alma, todo nuestro ser, y nos escudriña profundamente. Gracias, Señor, porque en este día estamos viendo que la reforma debe continuar y darnos la conciencia para abrazar este movimiento de reforma que no es histórico, sino que es un movimiento que necesitamos, Señor. Muchos hablan de avivamientos, pero el avivamiento no es otra cosa que una reforma, que un volver a las Escrituras, que es un volver a tu palabra. Aleluya. Gracias, porque volver a tu palabra es el avivamiento. Es lo que necesita tu iglesia. Y esto de la reforma es volver a las Escrituras. Y volver a las Escrituras debe continuar. Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído de Romanos, en que estará basado hoy nuestro mensaje. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos.
Escogí este texto de las Escrituras porque este texto desempeñó un papel importante en la Reforma Protestante, hermanos. Nosotros sabemos que la Reforma Protestante sucedió en el siglo XVI, que hasta allí todos los hombres que tenían un llamado de Dios solamente se podía llevar a cabo siendo un monje. Era la única forma. Y este fue el caso de Martín Lutero. Y este texto de Romanos 1, verso 16 al 17, fue un texto clave, especialmente para Lutero. ¿Por qué? Porque estos versículos encapsulan la enseñanza central de la justificación por la fe, que es uno de los principales puntos de desacuerdo con la teología romana de la época. Martín Lutero en particular se vio profundamente impactado por estos versículos. Antes de su conversión, hermanos, Lutero luchaba constantemente por encontrar la paz y la seguridad en su relación con Dios. Sin embargo, al estudiar el libro de Romanos, especialmente cuando llegó a estos versículos 16 y 17, llegó a entender la justicia de Dios, que no es una justicia que exige que los seres humanos cumplan con la ley de manera perfecta, porque eso es lo que se enseñaba. Lo que se enseñaba es justamente que los hombres tenían que cumplir la justicia de Dios de manera perfecta. Si no, Lutero se encontró más bien con una justicia que se otorga a través de la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Nosotros somos justos no porque obramos, somos justos porque creemos en Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Lutero llegó a la conclusión de que la justificación ante Dios no se basaba en las obras humanas, sino en la fe en Cristo y su obra redentora en esa cruz. Esto llevó al principio de la sola fe, que sostenía la fe en Cristo suficiente para la justificación y la salvación sin ningún mérito humano. Romanos 1, 16, 17 también enfatiza que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, hermanos. Esto para Lutero significaba que la autoridad final en asuntos de fe y práctica no residía en la iglesia ni en las tradiciones eclesiásticas religiosas humanas, sino que la autoridad final radica en la palabra de Dios, tal como se encuentra en las Escrituras. Esto respaldó la doctrina de la fe, la doctrina de la sola Escritura, la Escritura solamente, que afirmaba que la Biblia era la autoridad suprema y debía ser el fundamento de fe y de práctica cristiana. Gloria al Señor. Amén. Mis hermanos, ahora veremos 3 puntos basados en Romanos 1, 16 al 17 del por qué la reforma debe continuar. El primer punto es: la reforma es necesaria para preservar la verdad bíblica. La reforma es necesaria para preservar la fe bíblica. El primer punto que debemos considerar es que la reforma es necesaria para preservar la fe bíblica. La reforma enfatizó la autoridad de las Escrituras, enfatizó la suprema autoridad de las Escrituras y la salvación por la gracia a través de la fe en Jesucristo. En un mundo donde las enseñanzas erróneas y las tradiciones humanas pueden desviar a la iglesia, hermanos, es vital que sigamos defendiendo y proclamando la verdad de la palabra de Dios. La reforma, hermanos,
nos recuerda, por eso es importante que nos recuerde que nuestra fe está arraigada en lo que Dios ha revelado en las Escrituras y no en las opiniones cambiantes de los hombres. Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Este versículo es una declaración, hermano, poderosa del apóstol Pablo acerca del Evangelio de Jesucristo. Y vamos a ver 3 puntos claves de este texto. Primero, no avergonzarse del Evangelio. Pablo comienza afirmando que no se avergüenza del Evangelio, que él no se avergüenza del Evangelio. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque existe la tendencia de avergonzarse del Evangelio. Pero ¿quiénes se avergüenzan del Evangelio, hermanos? Los que no están convencidos con la palabra de Dios. Los que no han sido regenerados. Porque muéstrame a alguien regenerado y no se va a avergonzar de decir que es cristiano. Porque él conoce y sabe la palabra de Dios que dice: sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si el día de mañana el presidente de la República echara a la cárcel a todos nosotros por predicar el Evangelio, por hablar la palabra de Dios, vamos a ver si te avergüenza del Evangelio. Aquí es fácil decir, no me avergüenzo del Evangelio. Pero Pablo estaba en la cárcel. Escribió desde la cárcel esto. Y puso, no me avergüenzo del Evangelio. Esto implica, hermanos, que hay una presión. Primero espiritual, segundo social, tercero cultural. Ahora, hay una presión que nos lleva justamente a avergonzarnos, a despreciar el mensaje del Evangelio. Pero Pablo se muestra firme en su convicción y valentía al proclamar y al defender el Evangelio. Dicho sea de paso, el Evangelio no requiere defensa nuestra. El Evangelio se defiende solo. Es más, el Evangelio nos defiende a nosotros. Número 2, el Evangelio como poder para salvación. Pablo describe el Evangelio como poder de Dios para la salvación. Esta salvación se refiere a la redención y liberación del pecado y la reconciliación con Dios. Mis hermanos, esto es central, no es la prosperidad. No es la prosperidad del hombre, no está el Evangelio centrado en la sanidad del hombre, en su bienestar. El Evangelio está centrado en la redención y la oración del pecado y de la reconciliación con Dios. Nunca debemos olvidar aquello. El Evangelio no es simplemente un conjunto de enseñanzas o de principios morales, sino que es una fuerza activa que trae transformación y restauración a la vida de aquellos que creen en Él. Gloria al Señor. Algo importante que dice este versículo, dice, porque es poder de Dios y si es salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. La salvación se ofrece, es disponible para todo el mundo. Y esto hay que tener cuidado, porque no es universal la salvación, pero el Evangelio sí es universal. El Evangelio se debe predicar a todo el mundo. Yo ayer estaba en la plaza predicando, algunos me vieron ahí, que tenía las ganas de predicar y prediqué.
Y decía yo algo importante, que nosotros a todos le tenemos que predicar el Evangelio, no importando su condición, no importando, pero la elección la hizo Dios ya desde antes de la fundación del mundo. Un porcentaje muy pequeño va a creer, pero yo no me tengo que guiar por eso, yo me tengo que guiar para que todos escuchen el Evangelio. Porque no sabemos que si alguno es un escogido de Dios. Entonces, está disponible para toda la salvación, sin distinción, nacionalidad, raza, trasfondo cultural. Hermanos, los calvinistas tenemos un serio problema con la evangelización. Y yo en ese punto soy anticalvinista, en ese punto. En el punto de la soberanía de Dios. Porque muchos dicen, y es una verdad, es verdad, que el Señor a los que eligió, los llamó y tarde o temprano los va a salvar. Pero nuestra postura no es pasiva, nuestra postura es activa y nuestra postura justamente es predicar el Evangelio a la mayor porcentaje de personas que nos sea posible. Y en eso yo difiero un poquito. Amén. Así es. Mi hermano Mario dijo algo acertadísimo, que es a toda criatura humana, allá porque podemos pensar que a toda criatura, al perrito, pero bueno, a toda criatura humana. Tanto los judíos como los griegos, los gentiles, pueden recibir la salvación mediante la fe en Cristo. Mediante la fe en Cristo. Por eso que dice que no hay judío ni gentil. Gloria a Dios. Este versículo tiene varias implicaciones prácticas para los creyentes. Primero, valorar y proclamar el Evangelio. Tenemos que valorar y proclamar el Evangelio, hermanos. Y eso está en no avergonzarse del Evangelio. El no avergonzarse del Evangelio tiene que resultar en valorar y proclamar el Evangelio. Lo que hacemos los días domingos, hermano, es proclamamos el Evangelio. Y gracias a Dios parece que está saliendo sol. Así que vamos a ir esta tarde a proclamar la palabra de Dios. Algunos no querían. Segundo, el poder transformador del Señor. El Evangelio es poder de Dios. Dice que el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Es el poder de Dios, pero no es el poder de Dios que hace milagros, sino es el poder transformador de cambio de vida espiritual. Ahora, Dios puede mejorar la economía de alguien, seguramente. Pero lo que sí el Señor está comprometido es con la transformación de tu alma. Y eso te lo doy por seguro. Y superar las barreras y prejuicios. El Evangelio no hace distinciones entre las personas basadas en su origen étnico o cultural. Por eso Israel es tan nación como nosotros Chile. Israel no es una nación especial, hermanos. No es una nación especial por el hecho de haber nacido allí. Mi hermano fue en julio a ese lugar y sin duda que hay una presencia espiritual impactante, pero él me decía, pastor, es impresionante la cantidad de comercio que hay. ¿Te acuerdas que me decía? La cantidad que parece no sé, parece lo que es. Justamente, porque la santidad la da el Señor. No importa que tú seas chino, no importa que seas musulmán, no importa que seas mapuche, el Señor Jesús santifica el corazón.
Gloria al Señor. En resumen, nos desafía a valorar y proclamar el Evangelio. Gloria a Dios. Segundo, la reforma es un llamado a la renovación constante. La renovación, justamente esa palabra, renovación, cuando la renovación se para, ya no es renovación. La renovación debe ser constante, constante. El segundo punto a considerar es que la reforma es un llamado a la renovación constante. La reforma no fue simplemente un evento histórico del pasado, sino que fue un impulso continuo hacia la fidelidad de Dios y su palabra. La iglesia siempre debe estar dispuesta a examinar, esto es importante, la iglesia siempre tiene que estar dispuesta a examinar y a corregir sus prácticas y creencias a la luz de la verdad bíblica. Por eso existen los concilios, por eso existen los sínodos, los presbiterios que analizan si estamos llevando bien nuestras prácticas conforme a la palabra de Dios. La reforma nos enseña que debemos estar dispuestos a desafiar las estructuras y tradiciones que se desvían de la enseñanza clara de las Escrituras y de buscar constantemente la renovación y el avivamiento en nuestra vida personal y comunitaria. Gloria a Dios. Romanos 1:17 es el versículo que inmediatamente sigue a Romanos 1:16 y dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo es clave, es quizás el versículo más clave del libro de Romanos y resume un tema central de la carta de Pablo: la justificación por la fe. Veamos algunos puntos importantes que nos arroja este versículo. Primero, la justicia de Dios revelada en el Evangelio. Se revela. Pablo declara que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Esto se refiere a la manera en que Dios proporciona la justicia que los seres humanos necesitan para ser aceptados por Él. Uno no es aceptado por Dios por sus méritos personales. Uno es aceptado por la justicia que Jesucristo nos legó a nosotros en la cruz del Calvario. Eso quiere decir que Jesucristo cargó nuestro pecado, se hizo pecado por nosotros, y en eso se pagó la deuda de toda la humanidad. Ahora, nosotros no podemos decir: Jesucristo pagó la deuda y yo soy libre y yo entro al Señor. No, yo tengo que tomar a Jesucristo como mi Señor, por decirlo así, perderme en Él y presentarme como un Cristo pequeño. Justamente esa palabra Cristo pequeño, ¿qué se refiere? A cristiano. Cristiano quiere decir Cristo pequeño. O sea que no es que Jesucristo cumplió, pagó y yo vivo mi vida. No, yo tengo que vivir su vida. La vida que Él me compró, la tengo que vivir. Si yo vivo mi vida no viviendo la vida de Jesús, no soy un creyente. Y eso es el problema de la gran mayoría de los cristianos de hoy día. Amén. Por eso tenemos que tener el desafío diario de la justicia de Dios que se revela en el Evangelio. Segundo, por fe y para fe. Pablo enfatiza que esta justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia divina se recibe mediante la fe en Jesucristo
y se experimenta continuamente en la vida del creyente a medida que persevera en la fe. Esto es importante. Dice por fe y para fe. Por fe quiere decir que uno cree en Jesucristo y ya es salvo. Amén. Pero para fe se refiere al camino de santificación. ¿Entiendes? Se refiere al camino diario. Para fe. Que tengo que perseverar en la fe. No me sirve hoy día perseverar en la fe y mañana no. Esto es diario. Amén. Ahora si me caigo, viene el Espíritu Santo que me levanta. Si me caigo, viene el pastor o los hermanos que me levantan. Gloria al Señor. ¿Cuántos han sido levantados por el Señor a través de un hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. La fe es el medio por el cual nos apropiamos de la justicia de Dios. La fe es el medio por el cual nos apropiamos de esa justicia. Por eso Romanos dice que nosotros somos justicia en Cristo. Nosotros somos la justicia de Dios. Gloria al Señor. Tercero, hay una cita del Antiguo Testamento. Pablo respalda su declaración citando una frase del libro de Habacuc 2:4 que dice: mas el justo por la fe vivirá. Esta cita subraya la importancia de la fe entre la relación entre Dios y el creyente. Pablo utiliza esta cita para establecer su argumento de que la justificación y la vida verdadera se encuentran en la fe y no en la observancia de la ley. La cita del Antiguo Testamento enfatiza que el justo, vale decir el creyente, vive por fe. Vive por fe. El creyente no vive por las obras, vive por fe. No solo se trata de recibir la justicia de Dios por fe, sino de vivir en una relación continua y confiada con Él. Esto es importante, hermanos. No es que yo haya recibido por fe a Jesucristo y después viva mi vida como quiera. No es así. Sino que justamente se trata de vivir una relación continua y confiada en Él. La fe es el fundamento de la vida cristiana. Y a medida que confiamos en Dios y en su palabra, experimentamos su vida transformadora en nosotros. En este versículo de Romanos 1:17 tiene implicaciones prácticas significativas para los creyentes. Primero, la confianza en la justicia de Dios. Gloria a Dios. Debemos confiar en la justicia de Dios. Nos dice que la justicia de Dios se revela. ¿Se revela para qué? Para que confiemos en la justicia de Dios. ¿Y eso qué quiere decir prácticamente? Prácticamente lo que quiere decir es que Dios no se olvida de que Él te hizo justo. Por ejemplo, hoy día el Señor dice que soy justo y mañana dice que no eres justo. No funciona así. Dice que soy justo para siempre, por haber creído en Jesucristo. Y esa realidad es la que me tengo que predicar todos los días. Todos los días tú tienes que predicarte y decirte: yo soy justo delante de Dios. Gloria al Señor. Segundo, nos dice que por fe y para fe debemos vivir por fe. Vivir por fe. La vida cristiana debe ser caracterizada por una fe activa y confiada en Dios. Yo recuerdo que los primeros años de nuestra juventud cristiana, nosotros hablábamos de vivir por fe y pensábamos que vivir por fe era que el Señor alimentara tus bolsillos, tu estómago, te vistiera y todo lo demás. Algo de eso hay. Yo lo viví, hermanos. ¿Tú lo viviste también? Sí. Nosotros nos fuimos, hermano, a un campamento. No nos fuimos a un campamento, nos fuimos a un retiro, a un viaje misionero en el año 95. Yo sé que ustedes fueron a viajes misioneros anteriores, pero en el 95 nosotros nos fuimos 3 meses.
Nos fuimos 40 hermanos. Nadie se iba con un peso. Esa era la prueba. Sino que todos íbamos a lo que llamábamos el machete santo. El machete santo, que era, anunciábamos el Evangelio a alguien, le anunciábamos el Evangelio a alguien, a Jesucristo, y el Señor abría el corazón. Hermano, nosotros veíamos eso, que el Señor abría el corazón. Y llegábamos con ofrendas, y que todas las juntábamos para pagar las casas, para pagar, porque muchas veces nos arrendamos incluso los buses para ir. Recorrimos, hermanos, así, desde La Serena hasta Coyhaique. Gloria a Dios. Ahora, ese vivir por fe es entre comillas, porque el vivir por fe no significa que, ya, Señor, me levanté, ahora quiero un desayuno mediterráneo. Ya, pues, ¿dónde está? Señor, te dije que quiero huevo frito. No funciona así, hermanos. Ese vivir por fe significa que debemos confiar en su palabra, conocerla, conocer sus mandamientos y buscar la dirección en todas las áreas de la vida. Vale decir que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es buscar la dirección de Dios. Eso significa vivir por fe. Nosotros teníamos una mala concepción, pero que Dios igual lo respaldó en nuestra juventud. Y algunos quisieron seguir viviendo por fe, pero se dieron cuenta que tenían que trabajar. Después, la cita del Antiguo Testamento nos dice que debemos evitar el legalismo. Esto, hermanos, es importante, ya que debemos evitar que esta es una trampa, que muchos no la ven como trampa, pero es una trampa que busca obtener la justificación mediante el cumplimiento de normas. Hay muchos que dicen, hay muchos que tienen la idea de porque cumplen con lo prescrito por la iglesia, tienen pase libre con Dios. Pero no funciona así. El cumplir lo que dice la iglesia es solamente un formalismo necesario. Pero lo que nos hace libre del legalismo es cumplir el Evangelio por fe. Quien busca obtener la justificación mediante el cumplimiento de la ley o de las obras humanas. En cambio, debemos recordar que la justicia de Dios se recibe solo por fe en Jesucristo. Gloria al Señor. Tercero, hermanos, la reforma es un llamado a la misión y al testimonio. Gloria a Dios. Aquí en el versículo 16, que ya lo vimos, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es interesante, hermanos, que Pablo afirma que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vale decir que el movimiento protestante, la reforma protestante fue un movimiento histórico del siglo XVI que buscaba reformar la iglesia cristiana y volver a las enseñanzas bíblicas fundamentales. En ese contexto, Romanos 1:16 tuvo un papel significativo en la comprensión de la misión y el testimonio. La reforma, hermanos, nos desafía a hacer luz en medio de la oscuridad y a llevar el mensaje transformador de Cristo a cada rincón de la tierra. La reforma es un llamado a la misión y al testimonio basado en la enseñanza de Romanos 1:16. Nos dice proclamación del Evangelio sin temor. Los reformadores se comprometieron a proclamar el Evangelio de Jesucristo sin temor ni vergüenza. Qué interesante, hermanos, es que a mí cada vez que yo me dispongo a predicar el Evangelio en la calle, me da miedo, me da temor.
Y muchas veces digo, voy a ir después. ¿Te pasa, tío, no? O sea, a mí me pasa siempre. Y al final digo, ya, Señor, es como cerrar los ojos y meterse en la ducha de agua helada, ¿no? Cuando en la piscina tienes que meterte por esa regadera de agua heladita que uno se pasa por al lado. Yo no puedo pasar por al lado. Y hago, ¡ay, Señor! Paso así, ya me mojo entero. Es así, hermanos. Tenemos que vencer el temor para proclamar, a pesar de las consecuencias personales, a través de su predicación y escritos, ellos buscaron compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que habían sido engañados o desviados por las enseñanzas y prácticas erróneas. Segundo, lo que nos habla de la misión y el testimonio es el énfasis en la gracia y en la fe. La Reforma enfatizó la importancia de la gracia y de la fe en la salvación y la justificación por fe. Gloria a Dios. Ellos enseñaron que la salvación no se puede ganar a través de las obras o rituales humanos, sino que es un regalo gratuito de Dios que se recibe solo por la fe en Cristo. Gloria a Dios. Y tercero, que el Evangelio es un acceso para todos, acceso al Evangelio para todos. Los reformadores afirmaron que el Evangelio es para todos, sin importar su trasfondo social, étnico, cultural. Rechazaron la idea de una iglesia exclusiva y trabajaron para asegurar el mensaje del Evangelio y llegar a todas las personas. Incluso ellos tradujeron la Biblia a los idiomas vernáculos, es decir, a los idiomas de cada pueblo, para que así pudieran leerla y entenderla por sí mismos. Gloria a Dios. Hermanos, la aplicación general. Número 1, nos debemos comprometer a estudiar y conocer la palabra de Dios para que podamos discernir la verdad y resistir las falsas enseñanzas. ¿Para qué estudiamos? Estudiamos para saber la verdad, pero para discernir. Tenemos que discernir. Hermanos, en esta semana y este año ha llegado a Chile un movimiento que es más o menos antiguo, tendrá unos 10 años, 20 años, un movimiento colombiano que se llama El Avivamiento, que ahora llegó a la Iglesia Cristo Tu Única Esperanza, que está en Cerrillo, que compraron un manso lugar. Y creo que se llaman los apóstoles Ricardo y Patricia, algo así. Son Rodríguez, es los apóstoles Rodríguez, o los pastores Rodríguez, no sé cómo se llama. Pero este movimiento es un movimiento que se enfatiza que aparentemente es cristiano. Aparentemente, wow, mueve masa. Hermano, hay miles, habían como 10.000 personas en ese lugar. ¡Wow! Impresionante. Pero si uno escucha el mensaje, y yo lo escuché, no es cristocéntrico. Y eso lo tenemos que discernir. No sea que nosotros también nos vayamos por la multitud, y hay mucha gente que viene acá y dice, hay pocos, mejor me voy donde hay más. Porque no disciernen el mensaje, no entienden el mensaje. Y eso pasa porque ellos no estudian ni conocen la palabra de Dios. Segundo, debemos estar dispuestos a someternos a la corrección y a la renovación del Espíritu Santo. Mis hermanos, esto lo dije la semana pasada. Vino nuevo, en odre nuevo debe estar. ¿Por qué? Porque el odre es un saco de cuero que se estira, que se expande a medida que se expande el vino nuevo, porque el vino fermenta. Pero si el vino fermenta y el cuero está duro, ¿qué va a pasar con el cuero?
se va a rasgar y se va a perder el vino. Entonces nosotros tenemos que ser flexibles a esta corrección. El Espíritu Santo, mira, yo llevo 33 años en el Evangelio y gracias a Dios he sido lo suficientemente flexible para absorber verdades y también para sacar verdades. Mi esposa es testigo de eso. Mi esposa es testigo de que yo abracé algunas verdades, unos principios del Evangelio y también después los deseché porque me di cuenta que no eran del todo bíblicos. Bendito sea Dios. Debemos tener esa flexibilidad. Y tercero, aleluya, debemos ser apasionados en nuestro compromiso con la misión de Dios. La misión Dei, la misión de Dios, compartiendo el Evangelio con amor y gracia a aquellos que nos rodean. Gloria a Dios. Hermanos, si te sientes depresivo, si te sientes oprimido, habla del Señor. Habla del Señor y vas a ver cómo te va a entrar una fuerza nueva. Fue lo que me pasó ayer. Yo después de predicar me quedé como extasiado. Porque uno se queda así, ¿cierto? Gloria a Dios. Amén. Conclusión, hermano. Esta es la mejor parte. En conclusión, la reforma debe continuar. La reforma debe continuar. ¿Por qué? Porque es fundamental para preservar la verdad bíblica. Es un llamado a la renovación constante y nos impulsa al testimonio. Gloria al Señor. A través de la reforma recordamos la importancia de regresar a las Escrituras como nuestra base de fe y práctica, buscando constantemente la renovación en nuestra relación con Dios y comprometiéndonos con la misión de llevar el Evangelio a todos. Bendito sea el Señor. Pongámonos de pie. Hermanos, que todos nosotros seamos fieles seguidores de Cristo, comprometidos con la verdad, con la renovación y la misión, para que la reforma continúe. La reforma no debe ser simplemente un mes, como los hemos hecho nosotros este año, en que hemos hablado de aspectos de la reforma, sino que debe ser constante. La reforma debe continuar en nuestras vidas y en la iglesia, glorificando a Dios y llevando su luz al mundo. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo, te damos muchas gracias por este mes de la Reforma, que es mucho más que historia, que un movimiento histórico, sino que fue un movimiento espiritual que no ha muerto, sino que sigue vigente en nuestras vidas hoy. Y que gracias a ese movimiento estamos volviendo las Escrituras cada día. Padre amado, que podamos entender que la renovación, que el avivamiento se debe a la reforma de tu palabra. Gracias, Señor. Dice tu palabra, volveos a mi reprensión y os haré saber mis palabras. Que esa tu palabra cale profundamente en nuestro corazón y seamos fieles en recibirla. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, la reforma debe continuar. La reforma debe continuar. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Mm-hmm.